¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Continuamos en la señal del Heraldo Televisión y les doy nuevamente la bienvenida a esta mesa de análisis y debate en donde tratamos siempre los temas más importantes de la agenda nacional. Soy Maximiliano Espejel y el día de hoy abrimos este debate con una pregunta. ¿Qué tanto sabemos acerca del vapeo? ¿Cuáles son los beneficios y también las contradicciones o los daños para la salud de estos aparatos? Bueno, lo importante es saber que cada vez sí son más las personas en todo el mundo que se unen a esta tendencia. En México, por ejemplo, datos de la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco indican que poco más de 5 millones de mexicanos de entre 12 y 65 años de edad alguna vez han probado el cigarrillo electrónico. La mayoría son exfumadores de tabaco que sí, así destacan, como vamos a escuchar a continuación, sus beneficios. Yo llevo 2 años vapeando, 25 años fumando una cajetilla diaria. Mi vida ha cambiado. Los invito a que ven, porque eso es una maravilla, te salva la vida. Y bueno, en nuestro país no es ilegal el consumo de estos productos. Sin embargo, en teoría, su comercialización y también su producción, pues pueden tener ciertas contradicciones. En lo que va del año, la Secretaría de Salud Federal ha emitido 2 alertas epidemiológicas por el uso de los cigarros electrónicos. Vamos a escuchar. Este daño agudo no se había reportado antes, motivo por el cual ahora es que se hace esta alerta, específicamente para todas estas poblaciones jóvenes que están empezando a vapear simplemente porque parece ser algo que no hace daño. Pero en realidad es que todos los síntomas del vapeo hasta el momento los hemos visto de manera crónica. Y por otro lado, en redes sociales hay campañas a favor del vapeo como el hashtag Yo Soy la Prueba, con el que usuarios españoles comparten los beneficios que han tenido. Pero en nuestro país, el Consejo Pro Vapeo asegura que los cigarrillos electrónicos contienen sustancias nocivas para la salud, aunque en dosis muy pequeñas, que los daños estarían asociados con el uso de cartuchos con marihuana. Sin embargo, también hay testimonios que indican todo lo contrario, como es el caso de esta joven activista que estuvo a punto de morir por el abuso del cigarrillo electrónico. Vamos a escuchar. I would have died. If I didn't go to the hospital that Thursday, I would have died in my bed that night 100%. Bien, vamos a analizar, a debatir y a desmenuzar este tema. Es importante, hay muchísima polémica, hay puntos de vista encontrados acerca de las implicaciones que tiene el uso de los cigarrillos electrónicos, del vapeo, que se considera una alternativa para los fumadores. Pero bueno, tenemos en la mesa a personajes importantes para analizar este tema. Primero saludo con mucho gusto a Juan José Cirón, él es presidente de la Asociación de El Mundo Vapeando. México y el Mundo Vapeando, sí. México y el Mundo Vapeando. Gracias, Muchísimas gracias, Juan José. Bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, también está con nosotros Marcela Madrazo. Ella es directora del área de la oficina del Comisionado Federal de la COFEPRIS. Marcela, muchísimas gracias y bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti. También está con nosotros el doctor Edgar Castro. Él es especialista en neumología y también especialista también en estos temas. Doctor, muchísimas gracias y bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y finalmente está con nosotros el diputado por Morena y en el Congreso de la Ciudad de México, Carlos Hernández Virón. Diputado, muchísimas gracias y bienvenido. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. A ver, vamos a empezar con esta pregunta. Empiezo contigo, Juan José. Gracias. ¿Es una alternativa para dejar de fumar? ¿Es un mito que causa daños a la salud? ¿Sí es un aparato probado de alguna manera que tiene sí consecuencias? ¿Cómo podemos considerar actualmente esta alternativa para dejar de fumar? Ok, lo primero que hay que tener en consideración es el concepto de reducción del daño. Una idea de reducción del daño es encontrar una alternativa que comparada con otra sea menos dañina que la segunda, ¿no? El vapeo en realidad es un dispositivo que se encuentra siguiendo esta lógica de reducción del daño. Tiene un daño mucho menor que utilizar un cigarro convencional, tal y como la Oficina de Salud Pública de Inglaterra ha determinado después de hacer unos estudios y llegaron a la conclusión de que es cuando menos 95% menos dañino que un cigarro convencional. Entonces, partiendo de esta idea... ¿Cuáles son los estudios? Perdón, Guillermo. Son los estudios que José, se hicieron en la oficina que se llama Public Health England, que equivale a la Secretaría de Salud de Inglaterra. Ellos tomaron estudios independientes, los analizaron, llegaron a esta conclusión de que es 95% menos dañino y decidieron incorporar a la política de salud pública el cigarro electrónico como parte de los tratamientos para dejar de fumar. ¿Esta desde el gobierno tiene credenciales internacionales, digamos, de alguna manera está ligada con la Organización Mundial de la Salud para dar estos testimonios? Bueno, por supuesto. ¿O estos estudios, estos análisis, sí, más que testimonios?
Esto es un área del gobierno del Reino Unido. O sea, es el equivalente a la Secretaría de Salud de México, pero en el Reino Unido. Entonces, ellos son los que toman decisiones con respecto a la noción de seguridad social en el Reino Unido. Y dentro de estas posiciones que han adoptado, han incorporado el cigarro electrónico como parte de las campañas para dejar de fumar dentro del Reino Unido. Con base en todo este análisis de diferentes estudios que hicieron y la conclusión de que es 95% menos dañino que el cigarro convencional. Correcto. A ver, doctor, voy primero contigo, después voy contigo, Marcela, para saber desde el grado médico, desde el grado técnico, si verdaderamente estos vaporizadores, estos cigarros electrónicos, sí reducen el daño que provoca el cigarro o son más dañinos todavía por diferentes químicos que se generan en los sabores de estos cartuchos. ¿Cuál es la certeza que le podemos dar a los consumidores y a la gente en general para que sí tomen en cuenta esto como una alternativa o tal vez no, ¿no? Mira, es cierto que inicialmente se habían creado como una alternativa para dejar de fumar. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos ido conociendo ciertos efectos, sobre todo a nivel pulmonar, de daño pulmonar agudo y daño pulmonar muy grave, sobre todo de algunos casos que se han presentado en Estados Unidos. Y sobre todo en Inglaterra es cierto que hay ciertos estudios que lo toman como una buena alternativa para dejar de fumar, que en cierta medida es cierto, pero estos pacientes pero o en estas cierta personas... medida, es que aquí yo lo que digo es que hay que ser muy responsables para emitir un comunicado, un anuncio, sobre todo porque estamos implicando la salud de diferentes personas. Entonces, si estos análisis que expresa Juan José sobre esta institución en el Reino Unido, Public Health England, sobre estos resultados que no arrojan un riesgo contundente, entonces, ¿cuáles son los que sí arrojan, los estudios que sí han arrojado riesgos para la salud, sobre todo para los pulmones? Hay uno en Estados Unidos que es donde empezó todo este boom de los daños del cigarro electrónico en la revista New England, Journal of Medicine, que es una de las más prestigiosas a nivel mundial, en donde se empezaron a reportar ciertos casos de daño pulmonar agudo. Y estos pacientes, los daños que tenían eran tan grandes que llevaban al paciente a estar en una terapia intensiva, a estar bajo ventilación mecánica. Incluso ya se han reportado algunas muertes hasta el día de hoy, bueno, ayer o antier. ¿Muertes relacionadas directamente con el uso de vaporizadores? Sí. Hasta ahorita van 48 muertes reportadas solo en Estados Unidos, que es donde se lleva mucho control de estos efectos secundarios del vapeo. Entonces sí ha habido muertes relacionadas, aquí en México ya se tiene una, y no es solo adjudicársela porque sí o porque les dé la gana, sino que se presenta un daño pulmonar agudo, grave, se descartan otras causas como virus, como VIH, como enfermedades infecciosas, bacterias, enfermedades reumatológicas, cardiológicas. Todo esto se descarta aunado a que el paciente o la persona haya usado algún tipo de dispositivo electrónico con nicotina o con derivados de marihuana en los últimos 90 días. Correcto, doctor. A ver, Marcela, dentro de la COFEPRIS, ¿qué se está haciendo para controlar, para regular, para tener establecido, digamos, la metodología para poder dar esta libertad, para vender estos aparatos, si es que todavía no se tiene concretamente, o si se tiene, cuáles son estos estudios sobre las implicaciones a la salud que tienen estos vaporizadores? Sí, muchas gracias. Mira, comenzaría por comentar. La venta de cigarrillos electrónicos hoy está prohibida en México. Sí está prohibida. La Ley General para el Control del Tabaco está prohibida. ¿Y entonces por qué se venden de alguna manera? Permíteme. Totalmente falso. Déjame terminar. El artículo 16, fracción 6 de la Ley General del Control del Tabaco prohíbe que se vendan este tipo de productos. No está explícitamente por una razón. No está explícitamente. Permíteme. No está explícitamente porque en 2008, que es cuando se aprueba la Ley General para el Control del Tabaco, y en 2004, que es cuando se aprueba el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es, digamos, el convenio marco para toda la regulación en materia de tabaco en el mundo, no existían. Tú no puedes prohibir explícitamente lo que no existe. Tú no puedes regular algo que no se conoce. Entonces, cuando se autoriza la ley, cuando se aprueba la ley, no se prohíbe explícitamente estos dispositivos porque no existen.
Sin embargo, hay una fracción de la ley, la fracción 6 del artículo 16, que dice: la prohibición de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca, cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos de tabaco. Bajo ese principio, y derivado de los daños que ya hemos visto que se están presentando en Estados Unidos, y en México ya hubo un primer deceso de un muchacho de 18 años en San Luis Potosí el 29 de octubre, asociado justamente al vapeo, la Secretaría de Salud, no nada más COFEPRIS, la COFEPRIS parte de la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Salud como un todo se ha pronunciado por mantener esta prohibición hasta en tanto no hayamos identificado exactamente qué es lo que está ocasionando estos casos de enfermedades agudas pulmonares. Como decía el doctor, en Estados Unidos ya hay 48 muertos, hay cerca de 2.300 casos, y quiero señalar que en el último recuento que hizo la CDC, que es quien lleva este conteo, definieron en su metodología que ya no van a contar los casos que no hayan ameritado hospitalización. Por lo tanto, del conteo que tenían, acaban de reducir 175 casos que no ameritaron hospitalización, y como decía el doctor, la mayoría de ellos, de los enfermos, tienen que estar con soporte de vida durante un tiempo en terapia intensiva, y lo que preocupa son las secuelas que pueda dejar esto ya en población muy joven, porque se está presentando en población joven. Al inicio del programa tú decías qué tanto sabemos de estos cigarros. Bueno, yo quisiera comentarte, el cigarro común y corriente que conocemos tiene 70 años de ser estudiado, 70. Sí. Este tiene 7 años de ser estudiado, porque es muy joven su incursión en el mercado global. Ahora, la diferencia de la tecnología hace 70 años a la que tenemos ahora nos da herramientas mucho más fáciles mucho más óptimas para que podamos descubrir si esto sí tiene implicaciones para la salud. Por supuesto. Y la conclusión de la Secretaría de Salud es que sí los tiene, que no es de ninguna manera. Después podemos entrar a debatir si ayuda a dejar de fumar o no. Ese es otro tema. Pero en este momento, la conclusión de la Secretaría de Salud, y hay investigaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de donde es egresado el doctor, del Instituto Nacional de Salud Pública, de la propia Organización Mundial de la Salud, donde se está determinando que sí hay consecuencias en el corto plazo. Es lo que yo quería señalar. Eso es importante, en el corto plazo, a diferencia del cigarro. Exacto. El cigarro sí ocasiona daño, y eso es irrebatible, pues no hay toda la evidencia científica que requieras, pero en el largo plazo y para usuarios crónicos, ¿no? En este caso se está presentando en población joven que tiene apenas 2-3 meses de estar vapeando. Esa es la gran diferencia, y eso es lo que detona la alerta mundial. Ante este escenario, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado ya y señaló en los países donde está prohibido, como es el caso de México, que se sostenga la prohibición hasta no tener más elementos para saber en su caso cómo se tendrían que regular. Que ahí entra la parte legislativa, la parte jurídica. Exacto. Que en ese momento, en un momento vamos a tocar, pero antes de ir con usted, diputado, cedo el derecho a réplica para Juan José, para que nos digas qué piensas al respecto de esto, sobre todo de la exposición de Marcela. Bueno, es alarmante que nuestras autoridades mientan así de manera frontal. Aquí está el tuit de la Suprema Corte de Justicia que determina lo siguiente. La primera sala confirma la inconstitucionalidad de la fracción sexta del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco. Eso lo sabe la gente de COFEPRIS. Y no obstante saben que la Suprema Corte de Justicia ha determinado su aplicación como inconstitucional y ha concedido cuando menos 14 amparos para que se pueda comercializar el cigarro electrónico, en todos los medios de comunicación siguen diciendo que esta fracción, que no habla de ninguna prohibición a los cigarros electrónicos, es el sustento para prohibir la comercialización. Entonces, ese es un problema muy grande. Lo segundo, está en lo correcto el doctor, la licenciada, están en lo correcto por cuanto a lo que dicen de la alerta que se dio en Estados Unidos con respecto a los productos de vapeo. Solamente se les olvidó una cosa. En el CDC y la FDA han dicho en los últimos reportes que estas enfermedades agudas pulmonares
se deben de atribuir al uso de acetato de vitamina E en cartuchos vendidos en el mercado negro que tenían THC, que es un derivado de la marihuana. Entonces, en el momento en que estas alertas son emitidas por el CDC y luego son confirmadas por la FDA, en estas condiciones, lo que México debió de haber hecho era emitir una alerta similar, ¿no? O sea, lo que yo debo de decir es, tengan cuidado con los líquidos que tienen acetato de vitamina E que derivan de la venta ilegal que en Estados Unidos se hace del THC. Para tener un entendido, Juan José, ¿estos cartuchos se venden también aquí en México de manera ilegal? Obviamente, aquí en México hay toda una cantidad enorme de cosas que se venden de manera ilegal. ¿Cómo el consumidor puede separar o puede diferenciar, puede saber cuál es un producto de buena calidad? Eso es muy difícil, inclusive en Estados Unidos. Por eso, Entonces, ¿no sería bueno de alguna manera regularlo, no prohibirlo, regularlo hasta que se determine exactamente cuál es el origen o la procedencia de Así estos es, productos? siempre y cuando se haga referencia a que se tiene que ver con cartuchos que son de THC, no de nicotina. Son dos cosas muy diferentes. O sea, el cigarro electrónico es un dispositivo que utiliza un líquido que tiene glicerina, propilenglicol, saborizante y nicotina. Los que han causado la muerte en Estados Unidos de muchos jóvenes, desgraciadamente, son líquidos que tienen THC como parte central de su construcción y no tienen nicotina. O sea, son cosas... Bueno, yo aquí tengo los datos expresos del FDA y de los CDCs que dicen explícitamente que el problema tiene que ver con esos cartuchos ilegales con THC. ¿Y qué hace nuestro gobierno? Emite una alerta diciendo aguas con el vapeo, pero no especifica que el vapeo de sustancias que derivan de la marihuana y que además son adulteradas, porque los cartuchos que tienen THC, pero que están hechos bajo ciertas reglas de control, tampoco causan enfermedades. Marcela, y voy en un momento con usted, diputado. También derecho de réplica. Sí, claro. De acuerdo a los propios datos de CDC que se publican todos los jueves, 17% de los pacientes que han requerido hospitalización refieren haber usado estos dispositivos sin agregar nicotina, sin agregar THC. Entonces, esta idea de que, bueno, el problema está en que le están agregando THC. Es importante determinar qué es THC para la audiencia. Derivado de la cannabis. Ok, correcto. Entonces, ahorita el discurso, mire, vamos a partir de un principio y aquí creo que está quedando clarísimo. Sí. La Organización Mundial de la Salud ha señalado, y está en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que los intereses de la industria tabacalera y los intereses de la salud pública son irreconciliables. Unos buscan posicionar un producto que hace daño a la salud y en la Secretaría de Salud lo que buscamos es, y en toda la Secretaría de Salud del mundo, digo, estoy hablando de la OMS, es proteger a la población de riesgos que puedan comprometer su salud. En ese sentido, y a partir de ese principio, no nos vamos a poder poner de acuerdo hoy en la noche, ni nunca. Y el diputado me está concediendo la razón. Aquí lo importante es generar a partir de argumentos. Aquí lo que yo sí quiero es decir 17%, y estos son datos de CDC, solamente usaron nicotina y el 4% no usó ni nicotina ni THC. Entonces, querer decir que es una causa-efecto el THC con estos casos que se están presentando en la CDC no se sostiene. Por eso decía yo, la OMS dice, no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando. Luego, entonces, en los países donde está prohibido, manténgase la prohibición. En los países donde ya está permitido, robustézcase la regulación, hágase más estricta, hasta no identificar exactamente a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que está ocasionando estos eventos de enfermedad pulmonar aguda asociada al vapeo. Ese es el nombre que se le ha dado. También él decía que en Londres o en Gran Bretaña hay una investigación que dice que son 95% más seguros que el tabaco. El Instituto Nacional de Salud Pública ya lo desmintió y dice, a ver, no es cierto, hay investigaciones, sí, pero no están cargadas de conflicto de interés. Muchas de estas investigaciones están siendo financiadas por la propia industria tabacalera. Ahora, ¿por qué por la industria tabacalera? Y con esto concluyo para que le podamos dar la palabra al diputado. Cuando se aprueba el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es el primer convenio vinculante de la Organización Mundial de la Salud para proteger a la población de los daños del tabaco, y en el mundo se ve que se va a empezar a hacer más fuerte esta regulación, ¿no?
pictogramas, espacios libres de humo de tabaco, o sea, todo el conjunto de políticas públicas que se han definido, la industria tabacalera tiene que buscar hacia otro, voltear hacia otro nicho de mercado, pues. Y quien está detrás de la producción de estos dispositivos es justamente la industria tabacalera, Philip Morris, Tobacco, Japan Tobacco, BAT. O sea, ellos mismos están fabricando y vendiendo estos productos. No quiere decir que no haya productos en el mercado negro, no lo estoy negando, pero ellos son los principales productores. Entonces, y ahora, ¿cómo lo empiezan a vender? Pues como un dispositivo para ayudar a dejar de fumar, que más adelante entraremos a ese tema, porque tampoco hay ninguna evidencia de que en realidad sirvan para dejar de fumar. Pero ese lo dejamos, si quieres, para un poco más tarde. Correcto, diputado Hernández. A ver, en materia legislativa, ¿cómo va la regulación de estos productos? Y también tomando en cuenta que también está sobre la mesa esta petición para que se legalicen los productos derivados de la cannabis y también la marihuana para usos medicinales y recreativos, pero tomando en cuenta que son situaciones diferentes, aunque también hay unos derivados para estos artículos, ¿cómo es que va la regulación? Bueno, primero, yo te quisiera comentar que este tema en el Congreso de la Ciudad de México ha llegado, y no solamente la situación que vive en la Ciudad de México o el país. Tenemos los datos, una persona en San Luis Potosí que pierde la vida. Pero también tenemos, como Congreso de la Ciudad de México, recabar toda la información, tanto las personas que están a favor como las personas que se encuentran en contra del vapeo. La revisión en el resto de las entidades federativas, pero también a nivel global. Tenemos los datos que se mencionan en esta mesa con respecto a Inglaterra, pero también hay otros datos en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, donde hemos encontrado también la pérdida de vidas humanas, en donde se puede sostener la causa con respecto al vapeo. La obligación del Congreso de la Ciudad de México es revisar de manera cuidadosa las observaciones que nos están llegando. ¿Cuál es la metodología para hacer esta revisión minuciosa y cuidadosa? Partimos pero también del artículo 16 de la Ley de Control del Tabaco, que menciona que está prohibida la venta, la expedición, la comercialización de este producto. Como Congreso, como legisladoras y legisladores, tenemos la obligación, obviamente, de revisar la normatividad. Segundo, hace unos días, hace unas semanas, en el Congreso de la Ciudad de México se planteó un punto de acuerdo en donde se exhorta de manera interdisciplinaria a distintas instituciones que comiencen a revisar y atender el tema del vapeo con mayor profundidad, con mayor robustez. ¿A qué me refiero específicamente? La Secretaría de Salud, que comience a hacer la revisión o que dote de la información que tiene con respecto a la investigación que ya se ha estado llevando a cabo. Y para eso tenemos obviamente al Instituto, al INER, que se encuentra en Tlalpan, en donde nos han dotado de información con respecto al uso de estos cigarros electrónicos. Pero también a la COFEPRIS, que comience que ya nos informe del avance que se tiene con respecto a la regulación de este propio producto a partir del artículo 16. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Nos hemos dado cuenta que no está disociado el cigarrillo de la cápsula. Están unidos, están completamente, hay un maridaje, sí. No puede existir uno sin el otro. El problema que hemos encontrado en el Congreso de la Ciudad de México es que hemos encontrado puntos de venta en tianguis cercanos a las escuelas, y es cuando nosotros decimos, a ver, solicitamos entonces que tanto la COFEPRIS como las alcaldías hagan revisiones, que no se esté vendiendo de manera profusa directamente en cada uno de estos espacios, y comenzar a revisar obviamente la legislación. Ese será el trabajo. La Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, ya tenemos bastantes datos para comenzar a revisarlos. Partimos del principio de un parlamento abierto, donde se escuchan a todas las partes. Y me parece que independientemente de lo que existe en Inglaterra, nosotros tenemos la responsabilidad de legislar en materia de para las y los mexicanos. Entonces, hoy hemos tomado estos datos, sabemos perfectamente que el daño que puede provocar, pero también hay una porción importante de la población que dice queremos hacer uso del vapeo, y me parece que entramos ya a la materia de comenzar a regularlo, y me parece que lo que más se puede acercar es la legislación francesa. La legislación francesa donde regula la venta,
no cerca de escuelas, perfectamente información. O sea, la población tiene que estar informada con respecto a lo que es el vapeo. Si hay un riesgo, no hay un riesgo, si hay posibilidad de estas enfermedades cardiopulmonares o también si tiene productos o propulsores cancerígenos o si puede generar EPOC o una serie de enfermedades que están vinculadas o que lo que se ha dicho por parte de los investigadores puede provocar esto, pues entonces necesitamos que la población esté perfectamente informada. Y posteriormente pasar obviamente a la regulación. Y ya tendríamos que ir viendo qué porcentaje de nicotina. Déjame comentarte a ti y obviamente a la mesa y a los televidentes que Francia dice, a ver, tiene que haber tanto porcentaje de nicotina. En México no existe y no hay un control de la venta de los cartuchos. En Francia sí existe. En Francia está prohibida la comercialización de este producto. Y también tiene que haber una campaña de información. Prohibido que se pueda fumar en algunos espacios. A ver, una pauta. ¿Cuántos años lleva el vapeo aquí en México? ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? Me parece que no llevamos, no sé cuántos años serán, quizá 10 años, quizá menos. Pongamos 10 años. Menos. ¿En Francia cuánto tiempo llevan? Bueno, Francia lleva décadas en que han estado revisando esta situación y por eso me parece que la legislación comparada más cercana que puede ayudar para que se pueda tener un control claro y preciso de esta materia. Claro, décadas. ¿Por qué pregunto yo esto? Porque si hay un uso de décadas en Francia, por ejemplo, como un país en donde se determina, se regulariza, se maneja con cierto control la venta y el consumo, porque acá en México, como lo decía Juan José, se prohíbe algo antes de conocerse o de generarse un conocimiento o un estudio con base en la venta y en el uso. Retomaré lo que dice la directora del área de la oficina de COFEPRIS, Marcela. Porque 10 años son muy poquitos. Sí, son 10 años, muy pocos, diría que hasta menos en México, que se está llevando a cabo la investigación, pero obviamente, déjame compartirles, la sociedad avanza, se desarrolla mucho más rápido que las propias instituciones. Las instituciones tienen que comenzar a revisar lo que está pasando en la sociedad y me parece que hoy es la situación en el caso de México y de la Ciudad de México. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto. El Congreso, las y los diputados de las distintas bancadas han planteado la necesidad de que se comience a revisar, de que se comiencen a aportar más datos con respecto al vapeo para que podamos tener obviamente una legislación que sea acorde, pero sobre todo informada. Yo insistiría, en esto tiene que estar perfectamente informada y regulada. Niños están haciendo uso del vapeo, jóvenes están haciendo uso del vapeo, pero me parece que de forma sin información, desinformada, y esto es un problema que no podemos dejar que siga creciendo. Correcto. Doctor, en términos neumonológicos, si está correcto decirlo de esta manera, ¿cuáles son los avances en esta materia para determinar que sí efectivamente tienen daños o riesgos, conlleva un riesgo para la salud, o de alguna manera no con ciertos productos que aquí es donde se tendría que regular? O sea, yo me refiero al vapeo como una actividad. Sí. Mira, si se regula, sin duda sería un gran avance, pero mientras eso pasa, yo soy muy de la opinión que no se consuman este tipo de productos, que no se comercialicen, porque como bien lo dice el diputado, está siendo consumido por niños, por adolescentes, Bueno, que es lo mismo que pasa con el alcohol, con el cigarro, sí. Lo vemos o sea, se vende indiscriminadamente a menores de edad y de alguna manera está, si se puede decir, regularizado la venta y el uso de cigarrillos y alcohol, ¿no? Entonces, desgraciadamente es lo que pasa en México. Entonces, ¿por qué con el vapeo tendría que ser distinto? Porque ahorita estamos conociendo daños agudos que se están teniendo por el consumo de estos dispositivos y no sabemos lo que pueda pasar a largo plazo. Es decir, como tú bien lo has mencionado y lo hemos mencionado aquí en la mesa, se llevan muy poquitos años del consumo de estos productos. Y si aún con pocos años se están viendo daños agudos en poco tiempo, no podemos saber qué va a pasar en 10, en 20, en 30 años, que fue como sucedió con el cigarro. Al principio se promocionaba el cigarro, era un lujo fumar, se salía en la televisión, en revistas, etc. Y fue hasta después de muchos años, hasta después de 40, 50 años, que se supieron los daños que provocaba a largo plazo. Y esto es lo que no podemos saber con el cigarro electrónico, porque, como bien lo hemos mencionado, sí, THC es la mayor sustancia que se asocia con mayor frecuencia con este daño,
pero también es cierto que hubo un número de pacientes que usaron una combinación de THC con nicotina y un porcentaje también de pacientes que usaron solo nicotina. Supongamos que quitamos eso de lado, THC y nicotina, pero simplemente hay que pensarlo así. Cualquier sustancia que metamos al sistema respiratorio que no sea aire nos hace daño. En el cigarro electrónico hay glicerol, hay vapor, hay saborizantes, hay metales que se han encontrado, que todos estos son carcinógenos, que si bien a corto plazo no se han encontrado que causen este tipo de daños, por obvias razones, pero no podemos saber qué va a pasar a largo plazo. A ver, Entonces, existe un dato, vamos a tomar en cuenta esta cantidad de años, estas 3 décadas que se ha generado Son el menos, consumo. sí. Aproximadamente, vamos a poner un... Perdón, pero es un- que el cigarro electrónico, como lo conocemos actualmente, se inventó en el 2003. Sí. O sea, no pueden haber 3 décadas si el cigarro electrónico lo inventó un chino en el 2003. Sí, en Cofepris hablan de Pongamos uno que se entonces- inventó en los 60, pero eso nunca se popularizó. Pongamos 15 años. Yo dije que había entrado al mercado nacional hace aproximadamente 10 Estamos años. hablando de lo que decía Entonces, el no me estoy diputado yendo a con respecto a 1960 de Sí, ninguna que son forma. más aproximadamente 3 décadas. Exactamente. En Nada México- más que si se inventó en el 2003, pues no hay manera de que sean 3 décadas. Bueno, No. pongamos entonces 2 décadas en este tiempo, de 2003 al 2018, 2019, más o menos 2 décadas. ¿Se tiene el registro de cuántas personas han muerto por uso de cigarrillo y cuántas por vaporizadores? O sea, para tomar en cuenta una medida si es que los vaporizadores son una alternativa para dejar de fumar y esto, aunque sí tenga daños en la salud, A ver. que me imagino que los tiene, Sí, por pero que supuesto. no tan dañinos como el cigarro, o sí. ¿Cuáles son los estudios A ver. que determinan que puede ser una... Si me permites, Sí. el cigarro, y está demostrado, pues, mata el cigarro tradicional, el Ujú. convencional, mata a la mitad de los consumidores que lo usan de forma crónica. O sea, el fumador que fuma a diario, ¿no? La mitad de ellos se va a morir a consecuencia del cigarro. Pero, ¿cuántas muertes se han generado por fumar en los últimos 20 años? ¿Cuántos por 8 los millones, vaporizadores? se estiman 8 millones anuales a nivel global. De fumadores Sí. y de consumidores de a ver. vaporizadores. Ahorita lo que pasa es que los primeros casos se empiezan a presentar en Estados Unidos. A ver, hoy hablaba con el doctor Jorge Salas, él es el director general del INER, de donde es egresado el doctor. Y me decía, Marcela, en México hay un gran subregistro, porque mucha gente se enfermó y quizá murió, pero no lo estábamos asociando al vapeo, ¿no? Se murió porque pues, tuvo una enfermedad, tuvo una neumonía atípica, así es como se estaba clasificando, Catalogando. Ujú. como una neumonía atípica. Es hasta que en Estados Unidos se empiezan a dar cuenta que muchos de estos casos están vinculados a personas que han estado vapeando en los últimos meses, que en México empiezan ya a preguntar a las personas que llegan y no llegan al INER. ¿Y por qué no llegan al INER? Porque son dispositivos caros. Entonces van a llegar más bien a hospitales privados, pero ese es otro tema. Sí se estima que hay un gran subregistro. Hoy día está contabilizado nada más un muerto, repito, 29 de octubre en San Luis Potosí, 18 años. Un muchacho asmático que evidentemente vapear vino a complicar todo su cuadro asmático y acabó Bueno, acabó si hubiera muriendo. fumado hubiera sido lo mismo de alguna manera. Pero no sabemos si... No, pero en cigarro no es tan rápido, es lo que te quiero decir. Aquí está siendo muy rápido y muy agudo. O sea, yo lo Ahora, que quiero poner es en igualdad de circunstancias las dos, Si tú actividades. el cigarro hoy por hoy, el cigarro tradicional sigue siendo reconocido en la OMS como el producto legal más letal, Ujú. porque mata a la mitad de sus consumidores. Pero repito, al cigarro lo tienen estudiando 70 años. Estos dispositivos electrónicos tienen muy poco tiempo de estar estudiados. En efecto, el primero que lo inventa es en China, un chino, en 2003, y dice que es para dejar de fumar, pero no prospera, ahí se queda. 5 años. Sí, ahí se queda. Y es hasta después que ya empieza a incursionar en el mercado, primero en Europa. Y después ya se viene hacia América. Aquí, si me permites, a mí me gustaría decir dos cosas, o varias cosas. Sí hay una ley general para el control del tabaco. Al ser general es de aplicación obligatoria y observancia obligatoria en todo el país. Sí, verdad. Pero hay entidades federativas como la Ciudad de México, que entonces era el gobierno del Distrito Federal, que tienen su propia legislación local y que incluso puede ser más robusta que la ley general para el control del tabaco.
Y puede ser más robusta porque el bien público tutelado es la salud pública, Ujú. que está consagrado en la Constitución como un derecho universal. En algunas entidades federativas, ahora, no compete a COFEPRIS modificar la Ley General para el Control del Tabaco. Esto es un tema, y ya sí lo ha dicho el doctor Alcocer, compete al legislador. Ujú. Y nosotros seremos respetuosos de lo que hablo del Congreso Federal. Pero hay una injerencia también, Bueno, ¿no? en cuanto hay una iniciativa, piden la opinión de la Claro. Secretaría de Salud como de cualquier otra, dependiendo del tipo de iniciativa. Pero lo que te quiero decir es que ya hay entidades federativas, y ojalá y en el distrito, bueno, ahora en la Ciudad de México se pudiera hacer, que ya determinaron que todos los espacios libres de humo de tabaco, y hablo del humo de tabaco convencional, tienen que ser también espacios libres del vaporizadores. vaporizador, sí, que no es realmente un vapor, Ujú. pero ahí es donde se está avanzando. Ya lo tiene Aguascalientes, lo tiene Chiapas, el lunes se anuncia en Puebla. O sea, ya hay entidades federativas que están avanzando, cuando menos, para proteger a la población de la exposición a las emisiones de estos dispositivos, porque como bien decía el doctor y el diputado, está demostrado que hay cancerígenos, no solamente en quien lo está inhalando, también en quien está expuesto a sus emisiones. Entonces se está avanzando. Como en el cigarro. Como No, nosotros en el ni cigarro. cerca. No, Ni cerca. no, pero sí hay daño. O sea, no es un producto inocuo. O O sea, sea, los fumadores lo que los pasivos pueden No registrar existe inclusive el más vapeador daño. pasivo. claro. Y está No existe. demostrado con estudios en España, en Francia, en Inglaterra. No existe el vapeador Si pasivo. les parece, vamos a hacer una pausa, Sí. es muy breve. Está poniéndose bueno el debate sobre los consumidores de vapeo, estos artefactos conocidos como vaporizadores, si se están convirtiendo o no en un nuevo riesgo para la salud. Es un debate que estamos abriendo en este momento. Después de esta pausa, continuamos con más aquí en el Heraldo Televisión. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de debate y análisis. Estamos platicando acerca de estos vaporizadores que se han generado pues como un mito o como una posible solución para los que fuman y como una posible solución para dejar la adicción al tabaco. Pero también tenemos que preguntarnos si esto se ha convertido en un nuevo riesgo para la salud. Hay diferentes puntos de vista. Es importante, sí, disentir. Es importante tener siempre los argumentos necesarios para debatir, pero también, sobre todo, para encontrar un punto medio y darle a la audiencia, que es lo más importante, siempre una información concreta y además información que de alguna manera determine su decisión para que tome o no siempre una informada. pauta, una Claro. decisión informada. Regreso contigo, Juan José, acerca de lo que hemos planteado en esta mesa. Esto que acabas de comentar con respecto a si son dañinos o no, se afirma en la mesa Ujú. que existe una persona que murió a causa del vapeo. Ujú, Entonces yo quisiera retomar la nota periodística, ujú. ¿sí?, con relación a esta muerte, porque el problema es que se afirmen cosas pero no tengan un sustento. Inclusive la nota habla de primer muerto por el vapeo, así es el título de la nota, ¿no? Ujú. Sin embargo, la nota dice, tras su muerte, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud Federal, tomó el caso para investigar si los síntomas se gravaron por el uso de un vapeador, como se les conoce comúnmente, además del antecedente en el consumo de sustancias nocivas. O sea, ni siquiera saben si efectivamente se murió por vapear O por o sustancias. por otras sustancias. Todavía está en investigación. Ujú. Pero aquí se parte siempre de afirmar lo que es alarmista. Se murió por vapear, ¿sí? Todavía no se demuestra, todavía no se comprueba, pero ya estamos con el prejuicio de afirmar algo que no está demostrado. A ver, si me Marcela, permites, sí. bueno, yo pienso que las notas periodísticas no siempre son la mejor fuente de información, ni la más segura, No ni me la diga más eso. confiable. Sí, imagínese, nos está Notas poniendo ahí. periodísticas, este es un programa. Sí, sí, sí. diferente. Mire, Pero bueno, somos con representantes quien- de un diario. no, sí, yo sé. Pero con quien yo hablé en el momento en que supimos de lo de San Luis Potosí, de este deceso, fue con el doctor Miguel Ángel Lutzov. Él es el director de salud pública, epidemiólogo, lo deben de conocer muy bien. Y le dije, Miguel, ¿qué está pasando? Me dijo, sí era un muchacho asmático, sí tenía antecedentes de consumo de otro tipo de productos, drogas ilegales, pues, para decirlo abiertamente. En los últimos meses estuvo vapeando, lo reconoce la familia, él ya estaba tan mal que ni siquiera pudo, esto se llama autopsia verbal, cuando son la familia la que refiere lo que aconteció previo al deceso. Dice, y está registrado ya aquí en San Luis Potosí como deceso asociado al vapeo.
Así es como lo registró la Secretaría de Salud de San Luis Potosí. Y el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, no sé cuál es ese instituto, en los Institutos Nacionales de Salud Pública no existe. No sé a cuál se refiera el señor Juan José Cirón. Como tal no existe. Existe el Instituto Nacional de Salud Pública, que es quien está haciendo todas estas investigaciones y nos está proveyendo de toda la evidencia científica de que en efecto estos dispositivos no son seguros. Sí generan un daño y están generando un daño, como estamos viendo, en el corto plazo. Un daño Max, agudo. Yo quisiera comentar, lo que menciona Juan José con respecto a la nota, obviamente eso es la nota que un medio de comunicación publica. La responsabilidad del Estado mexicano, que formamos parte, obviamente los congresos locales y el Congreso Federal, es tomar cartas en el asunto. Hay que informarnos. O sea, tenemos que hacer que la población tenga elementos que le permitan una toma de decisión. Pero no solamente hasta ahí. Los congresos, tanto estatales y en el caso de la Ciudad de México, es un espacio abierto, igual que este espacio, donde se comienzan a discutir todos los temas. Habrá la posición a favor y en contra, como lo mencionaba, pero nuestra responsabilidad sí es tomar ese tipo de información que ya existe, que no solamente se ha dado en México, en el caso de San Luis, sino también a nivel global, porque este es un tema de salud pública y el Estado mexicano no puede ser omiso o no atenderlo, tenemos la obligación de atenderlo. Por eso entonces se comienza a abrir la discusión y que se tenga que tener los elementos necesarios para la toma de decisión. Por eso me parece que hoy tenemos en esta mesa una posibilidad de generar mayor discusión. Qué bueno que se haga, lo reconozco que el Heraldo Televisión tome este tipo de elementos para que puedan ser de mayor difusión y es cuando comienza la discusión, que se comienza a abrir. Bueno, en estas mesas afortunadamente hablamos de todos los temas, entonces son siempre importantes. Y hoy el tema, que es este tema de los cigarros electrónicos, es un tema de salud pública, obligadamente. Y de salud pública, qué bueno que toca ese tema, diputado, porque de alguna manera tenemos un problema en nuestro país, bueno, en general en muchas latitudes, pero en nuestro país, de adicciones, a la ludopatía, al alcoholismo, a la drogadicción, etcétera. Ahora los vaporizadores se podrían convertir en una posibilidad más para abrir una ventana para una nueva adicción. Déjame referenciarlo de la siguiente manera y espero dar respuesta al planteamiento que tú haces. Hace unos días revisábamos con la responsabilidad hacendaria de la Ciudad de México en los temas de ludopatía. ¿Qué es lo que está pasando? Los casinos, ¿no? El propio alcohol. Entonces estamos revisando estos temas. Y obviamente, claro, que hay un espacio para que se revise el tema de los cigarros electrónicos. Antes de que comience, antes de que se siga desarrollando, tomemos cartas en el asunto. Y me parece que... pero con base en pruebas concretas. Efectivamente. Por eso hemos solicitado que el INER, donde el doctor labora y obviamente se hace investigación, que dote de la información necesaria a las y los legisladores para que se pueda comenzar a regular si es que esa fuera la ruta, pero hoy por hoy lo que tenemos en norma es el artículo 16 de la Ley de Control del Tabaco que prohíbe la comercialización y la venta, la exposición de este tipo de productos. Por eso es importante que comience a haber mayor difusión y mayor información con respecto a las personas que lo están consumiendo. Entonces, la Ciudad de México se irá sumando al resto de los estados de este pacto federado para que podamos ir controlando, al menos por el momento, en los espacios. Pero también revisar que no se esté vendiendo en espacios públicos como pueden ser tianguis cercanos a escuelas y una serie de factores que son muy importantes retomando el tema de salud pública. Esa es la responsabilidad que tenemos. A ver, y en los gastos que pueden representar los temas de salud pública y sobre todo en el presupuesto, vamos a poner utópicamente una situación donde supongamos que todos los fumadores pasan al vapeo. ¿Se incrementaría entonces el número de personas con problemas de salud? O sea, ¿habría fuertes consecuencias? ¿Habría un aumento también en cuanto a adicciones? En esta postura utópica,
de qué pasaría si todos los fumadores pasaran el vapeo? Generalmente hay una afectación económica. Cuando hay una afectación por ludopatía, la afectación económica al bolsillo de la persona que ya está vinculado a una actividad lúdica en un casino, obviamente va a haber una afectación económica. La persona que consume alcohol también va a haber una afectación económica, tanto para que lo deje o tanto para que sea atendido en el sector público de salud. Entonces me parece que obviamente este tema está creciendo y me parece... Pero la pregunta es, si pasaran de un lado a otro, ¿aumentarían los gastos No te lo en podría salud decir, pública? necesitamos revisarlo, obviamente con los sectores, con la Secretaría de Salud a nivel federal, la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, y me parece que podríamos tener más datos. Pero sin lugar a dudas, siempre hemos revisado que hay una afectación directamente a la economía. Déjame poner un ejemplo rapidísimo. Por cada peso que se le sube a una bebida alcohólica de impuesto, se ve directamente proporcional en la baja del consumo. Estos datos sí los tenemos. Entonces me parece que podemos también tener proyecciones con respecto al cigarro electrónico. Pero en la baja del consumo momentáneo, porque la baja, el aumento en el consumo de las bebidas alcohólicas y de los cigarrillos han aumentado. Sí, nosotros lo hemos revisado. En el caso de las mujeres ha aumentado. En el caso de las mujeres el consumo de alcohol más de 200% en la Ciudad de México. Por eso digo, este aumento es momentáneo. O sea, Y la cuando lo reducción es- comenzamos a revisar con respecto al tema de igualdad, o sea, porque aquí tiene que ser un tema de igualdad. No podemos decir que este es un tema como que generalizado, no. Tenemos que ir viendo todos los ángulos de la problemática. Entonces, en este caso en particular, cuando nosotros medimos o cuando recibimos la información de las instituciones que se dedican a medir este impacto directamente, nos hemos dado cuenta de eso. Por cada peso que se le aumenta, hay una disminución en el consumo. ¿Nos hace falta? Sí, sí nos hace falta obviamente revisar y atender. ¿Qué es lo que tenemos más cercano y más avanzado? Lo que he mencionado, la legislación francesa, que es lo que más ha avanzado a nivel global. Y obviamente se está cuidando la salud pública. Correcto. Doctor, Sí. y su punto de vista, y también la pregunta es, ¿los vaporizadores solamente determinan enfermedades respiratorias o también pueden estar vinculadas con otro tipo de enfermedades? Hasta el momento lo que más se tiene comprobado sí son enfermedades respiratorias, por obvias razones, que entra directamente al sistema respiratorio, a los pulmones, a los bronquios. Se pueden exacerbar ciertas enfermedades como el EPOC, el asma sobre todo. Enfermedades al hígado. Hasta el momento pues no se tiene mucha evidencia comprobada. Lo que más se tiene hasta el momento es enfermedades respiratorias, pero lo repito, no podemos saber qué va a pasar a largo plazo. Aquí el problema, retomando un poquito el punto anterior, es que todavía tenemos muchas interrogantes. Como médicos, nosotros como parte médica, he de aceptar que previamente a esto, cuando a nosotros nos llegaba un paciente a una consulta médica, no hacíamos mucho hincapié en preguntar si había consumo de estos dispositivos o no. Nos enfocábamos probablemente a otros antecedentes médicos, tabaquismo, alcoholismo, otro tipo de drogas, etc. Y cabe mencionar que incluso me ha tocado ver en mi experiencia que ha habido pacientes con enfermedades graves, pulmonares, con intubación, con estancia en terapia intensiva, a los cuales les hemos buscado virus, bacterias, hongos, VIH, otro tipo de enfermedades. Se buscan todas las enfermedades y estos pacientes fallecieron, desgraciadamente, sin haber sabido la causa. Entonces, puede ser que haya habido ya muchas muertes por estos dispositivos sin que lo hayamos conocido. Actualmente ya se está haciendo hincapié médicamente en interrogar si se está usando o no se están usando estos dispositivos. ¿Pero han podido electrónicos. determinar si los daños vienen del vapeo, o sea, del aparato o de las sustancias que se inhalan? ¿Cuál es el origen? Si es que Los daños actuales se han comprobado que vienen de la sustancia, o sea, del consumible. no tanto del aparato, porque también había En el ciertas teorías que en el aparato también podía, Sí, pero eso está descartado. Al calentarse este dispositivo, tiene una batería, tiene partes metálicas, sí se ha comprobado que se liberen metales. Exacto, y por eso lo preguntaba. Ajá, que algunos de estos son sustancias cancerígenas. Pero no se ha comprobado todavía. Sí. que sean, Que están- o sea, cancerígenas, estos cancerígenos se han encontrado en el tabaco, en el cigarro. Sí, pero concretamente en los vaporizadores. Por Todavía el no. vaporizador directamente no, porque es muy corto el tiempo todavía. Entonces, tenemos todavía muchas interrogantes. Lo único que nos queda es seguir investigando.
Y por la otra parte, hablando ya de la adicción, de un método para dejar de fumar, no creo que sea conveniente en este punto tenerlo como una alternativa para dejar de fumar, porque todas estas sustancias, aparte de que causan cierto daño, entre que si sabemos si son directamente relacionadas a una sustancia o a otra sustancia, no le veo el caso en estar viendo si sirve o no sirve cuando ya tenemos otras alternativas que son muy seguras para poder dejar de fumar. Tenemos parches, tenemos pastillas, tenemos otros productos que tienen efectos secundarios muy leves, dolores de cabeza, a lo mejor un poco de náuseas, que no causan ni de cerca los daños que hemos visto asociados a estos dispositivos. Sí, vamos empezando con conclusiones. Tenemos Muy 3 bien. minutos con 1 minuto para cada uno. Empiezo contigo, Marcela. La pregunta de la adicción me parece muy importante y creo que hay que ponerla sobre la mesa. Estos dispositivos están diseñados para que quien los usa inhale, tenga nicotina, pues contiene nicotina, es lo que hay que decir. Y la nicotina, está comprobado, es más adictiva incluso que la cocaína. Está solamente por debajo de la heroína. Por eso es tan difícil dejar de fumar. Y hay gente que bromeando dice, yo he dejado de fumar 300 veces, es muy fácil. O sea, es muy difícil realmente liberarte de la adicción a la nicotina. Pero no es el cigarrillo electrónico la opción para dejar esta adicción, porque al final del día te sigue suministrando nicotina, que es altamente adictiva. ¿Y algo? Si quieres dejar de fumar, acabamos de hacer un foro en la UNAM, la Facultad de Medicina, el INER, o sea, muchos hospitales de segundo o tercer nivel de atención tienen clínicas para dejar de fumar, donde a través de terapias conductuales, porque Sí, tiene que haber terapia conductual, parches, medicamentos, etcétera, etcétera, puedes dejar de fumar. O sea, sí se puede dejar de fumar, no es fácil, pero esta no es la vía. Lo que haces, y lo dijo Inti Barrientos, que es un experto en el tema, lo que haces es que cambias el vehículo. Ahora, en lugar de que entre la nicotina a tu organismo a través del cigarro, entra a través de estos dispositivos, pero al final del día sigue siendo adicto a la nicotina. Y lo que está demostrado, esto sí está demostrado, que muchas personas que empiezan a vapear para dejar el cigarro acaban siendo usuarios duales. Fuman cigarrillos en su casa o donde no está prohibido, y vapean donde está prohibido fumar. Y lo que también está demostrado es que los muchachos que empiezan a usar vapeadores, en el transcurso del tiempo van a acabar fumando fumadores. cigarrillos. Ok. Otro problema también es que... Tenemos nada más para darle equidad a la mesa. 30 segundos para concluir. Muchas con José gracias. y después con... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Desgraciadamente no tenemos suficiente tiempo para rebatir todas estas afirmaciones, pero por favor investiguen, porque los propios instrumentos que utiliza la autoridad, como el ENCODAT, ha demostrado que del 100% de las personas que intentaron dejar de fumar, solamente el 3.5% acudió a hacerlo con una terapia de fármacos. Eso quiere decir que la gente no confía en las terapias. La propia ENCODAT determina que muchísimo menos personas que inician vapeando terminan fumando. La propia ENCODAT, no es otra cosa. La propia FDA recomienda que las personas que han dejado de fumar no regresen a fumar y sigan vapeando independientemente de la situación que se está dando en Estados Unidos. Toda esta información está en línea, ¿sí? La ventaja que tenemos los miembros de la sociedad civil es que no tenemos que ceñirnos a las burocracias médicas que tienen líneas específicas para proteger intereses que ellos tienen, ¿no? Correcto. Nosotros podemos tener 20 segundos información. rápidamente para que no se nos termine el tiempo, diputado. Este es un tema relativamente nuevo en México. Tenemos ya datos, se está recopilando, hay un debate completamente abierto y seguramente terminará en una legislación. Lo único que quisiera decir es, la gente, las personas que lo ocupan tienen que estar perfectamente informadas de todo lo que tenga que suceder alrededor del cigarrillo eléctrico. Correcto. Diputado, muchísimas gracias. Doctor Castro, gracias. Marcela, muchas gracias. Juan José, gracias a ustedes por Gracias. aportar Muchas gracias estos a datos ustedes. a la mesa y sobre todo gracias a ustedes por escucharnos y vernos cada noche aquí en el Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel, que pase un excelente fin de semana y lo espero el próximo lunes a las 9 también en otra mesa de análisis y debate. Hasta pronto.